el Perú. ¿Ya? Donde vamos a hablar de uno de los mejores narradores que tiene el Perú en el campo del cuento, el mejor cuentista peruano, chicos, nada menos que Julio Ramón Ribeiro, ¿ya? Julio Ramón Ribeiro. Ya, de ahí vamos a hablar hoy. ¿Ya? Listos para aprender, muchachos. Siguen acoplándose. Buenos días, Marlon. Buenos días, Kevin. ¿No? Bien, antes de empezar el tema, para poder entender pues la secuencia, ¿no? No olvides, chicos, que hay una ley en la literatura, ¿no? Que todo movimiento siempre desplaza lo anterior o rompe con lo anterior. De tal modo que para que surja un nuevo movimiento tiene que derribarse lo anterior. ¿Y qué fue lo anterior? A ver, clase pasada, chicos, ¿de qué tema hablamos la semana pasada? A ver, ¿quién no recuerda? Escribamos en el chat, chicos. ¿Qué tema vimos la semana pasada? Tema pasado, chicos, fue el indigenismo o vanguardismo. ¿Vanguardismo hicimos? El vanguardismo. ¿Ya? Ya, el vanguardismo, ¿no? Que corrió paralelo, ojo, paralelo con el indigenismo, con el indigenismo. Paralelo con el indigenismo. En la misma época se dieron los dos. Ya, entonces quiero sobre todo resaltar ese punto, el indigenismo en el Perú. ¿Ya? La literatura sobre el indígena peruano, ¿no? Y hay una constante, ¿no? ¿En qué lugar, en qué escenario o ambiente se desarrollan las obras indigenistas? ¿Ah? ¿Cuál era el escenario constante de las obras indigenistas? ¿Mm? ¿En qué escenario se ambientan siempre las obras indigenistas? ¿Aquí en la costa, aquí en Lima? No, pues sí o no. Las obras indigenistas, todas se ambientan en la sierra, en los Andes del Perú o la sierra del Perú, ¿sí o no? Claro, ¿ya? Entonces, ahora viene lo contrario, chicos. La literatura que vamos a tratar hoy es urbana, o sea, se ambienta en la ciudad, ¿ya? En la ciudad, sobre todo la ciudad moderna, ¿ya? La ciudad moderna. Bien, entonces, justamente uno de las tendencias literarias que aparece en esta generación de 50 es la narrativa urbana, ambientada en la ciudad, en Lima. ¿Ya? Bien, entonces comencemos el tema de una vez, el tema de generación de 50 y sobre todo, específicamente el tema de narrativa urbana. Bien, veamos primero el contexto histórico. ¿En qué momento aparece esta generación del 50? ¿No? ¿Qué pasaba en el Perú en los años 50? A ver, por historia, a ver, ¿quién no sabe? ¿Qué, qué presidente gobernaba el Perú a inicios del 50? ¿Ah? ¿Quién nos gobernaba a inicios del 50? A ver, te doy una pista. Era un militar que gobernó 8 años. Y a su gobierno le llamaron el Ochenio. ¿Ah? ¿Quién gobernaba el Perú? ¿Quién gobernó el Perú en el famoso Ochenio? Bien, así es, Gabrielita, muy bien. Manuel Odría. Exacto, correcto, Emily. Odría. Esta es la época en que gobierna Odría, ahí está su imagen, ¿no? Manuel Odría, que gobernó 8 años en el Perú, ¿no? Y entra pues a gobernar con un famoso lema, ¿no? Este famoso lema de salud, educación y trabajo, ¿no? Que siempre lo repetía, ¿no? Salud, educación y trabajo. De tal modo que durante la época de Odría, eh, se emprenden obras de modernización aquí en la capital para construir colegios, hospitales,
grandes edificios y avenidas, ¿ya? Lima se moderniza en los años 50, durante el gobierno de Odría, ¿ya? De tal modo que en Lima se construían pues esos hospitales del seguro, esas grandes unidades escolares que hoy vemos, ¿no? El Melitón Carvajal, el Alfonso Ugarte, el Ricardo Bentín, el Hipólito Unanue, donde estudió Cachín, ¿no? El Labarte, que está aquí por la Victoria, ¿no? En la Avenida México. Se construyen grandes unidades escolares, ¿no? Se construye el Estadio Nacional, se construye la Vía Expresa, grandes edificios para el gobierno, ¿no? Lima se moderniza, Lima estaba atractiva, ¿no? Se va a volver una ciudad moderna, ¿no? Ya, pero todo esto pues también tiene que ver con otro fenómeno. Esta promesa de salud, educación y trabajo atrae a mucha gente de las provincias a la capital, ¿sí? La gente quería salud, educación y trabajo. Entonces, como en la sierra, en las provincias en general, había escasez de trabajo, ¿no? El campesino estaba pobre, ¿sí o no? El gobierno no atendía a la agricultura, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que todos se vienen a Lima, ¿sí? Claro, en los años 50 se produce la migración del campo a la ciudad, ¿sí? La migración del campo a la ciudad. Vienen a Lima cientos, miles de migrantes de diferentes regiones, sobre todo de la zona andina, de una gran migración andina, ¿no? Que obviamente va a generar cambios en la ciudad. Fue una migración bastante descontrolada, bastante masiva, de tal modo que esto va a provocar, lógicamente, superpoblación, ¿no? Una explosión demográfica. Lima se va a superpoblar. Dicen que en Lima habían antes de la migración más o menos 6.000 habitantes, 6.000 habitantes. Con la migración de unos años, Lima ya tenía más de 5 millones de habitantes, ¿no? Se llenan las quintas, se llenan los solares, ¿no? Se llenan los callejones, no había espacio para todos, ¿no? Entonces el migrante comienza a invadir las zonas más alejadas de la ciudad, las zonas periféricas, ¿no? Y así aparecen las famosas barriadas, ¿no? Las barriadas, que en ese tiempo eran invasiones, ¿no? En arenales, hechos de palos y esteras, donde había pues mucha pobreza, ¿sí? Muchas carencias, ¿no? Se van a poblar los cerros también, claro, en los años 50 se van a poblar los cerros. El Cerro del Pino, el Cerro San Cosme, el Cerro del Agustino, el Tres Pasos al Cielo, todos los cerros se poblaron en esa época. Entonces Lima cambia de aspecto. Con la migración se van a formar las llamadas barriadas, ¿no? Ese va a ser el escenario de la nueva literatura peruana a partir de los 50. El mundo urbano, pero sobre todo el mundo urbano marginal, el mundo urbano o suburbano, mejor dicho, ¿no? Bien, entonces Lima cambia en los años 50. Lima deja de ser la ciudad criolla, la ciudad de los reyes, la Lima del Jirón de la Unión, la Lima de los valses, cambia por una Lima que está conquistada por migrantes provincianos, ¿no? Una Lima de los barrios, la Lima de los cerros, la Lima de Chacalón posteriormente, claro. Tiempo después aparece este famoso cantante, ¿no? Más conocido pues como Chacalón, ¿no? Chacalón, que va a componer música, pues que va justamente a reflejar las vivencias de muchos migrantes, ¿no? Definitivamente Chacalón era pues un monstruo de la música popular, ¿no? Y aparece este famoso tema de Soy un muchacho provinciano, ¿no? Que me levanto muy temprano para salir con mis hermanos a trabajar. ¿Lo han escuchado o no esa canción? A ver, se las voy a poner, ¿ah? Aquí la tengo, chicos. Para todos mis
mis hermanos provincianos que labran el campo para buscar el pan de sus hijos y de todos sus hermanos. Ay, ay, Le ay, ahí canta está. Chacalón y la nueva crema. Ataja, ataja, mi hombre. Soy muchacho provinciano, me levanto bien temprano para ir con mis hermanos, ay, 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 a Bien, trabajar. esa era la canción, pues, de moda, chicos. La gente subía a los micros, escuchaban, soy un muchacho provinciano, y decía, esa es mi canción, decía, ¿no? Claro, se convierte en el himno de los migrantes que vivían en Lima, ¿sí o no? Claro, una canción icónica de Chacalón, ¿sí o no? La buena chicha, como decían. Decían antes, cuando Chacalón canta, los cerros bajan, ¿sí o no? Así es, ¿no? Una canción emblemática, ¿sí o no? Que los ponía pues a bailar a todos, ¿no? Claro, me imagino que hasta la tutora, ¿no? Se movió al son de Chacalón, ¿sí o no? Claro. Entonces, Lima cambió en los años 50, chicos, y se va a hablar ahora entonces de las vivencias del migrante en la ciudad, ¿ya? Así aparece entonces un tema para la literatura. La generación del 50 va a hablar sobre todo, como dice por acá, de tanto la modernización de Lima como los problemas que sufre la ciudad a raíz de la migración del campo a Lima, ¿ya? En esta generación aparecen autores de diferentes géneros, narradores, poetas, autores de teatro, autores de ensayo, ¿ya? Que van a inspirarse, que van a tratar el tema de la ciudad, ¿ya? Pero la ciudad tras la migración, no la Lima tradicional, ¿ah? No la Lima de Ricardo Palma, sino Lima ya en la época moderna, tras la migración del campo a la ciudad. ¿Listo? Bien, veamos las características de esta generación. Ya, a ver, tenemos número uno, en esta generación se enfatiza el tema urbano, o sea, el tema de la ciudad, ya no el tema rural. El tema rural es el tema del campo, ¿no? Del mundo campesino, ¿no? En este caso es el tema de la ciudad. Y principalmente nos ofrecen la visión de las barriadas, ¿ya? Estos nuevos escenarios, estos espacios urbanos marginales, ¿no? Van a ser el lugar donde ocurren las historias, los cuentos y las novelas de esta generación, ¿ya? ¿Y quién va a ser el protagonista? Lógicamente, el migrante provinciano, ¿ya? Estos relatos hablarán de las vivencias del migrante en la ciudad. Mayormente nos hablan de migrantes, pues, que padecen dificultades, problemas en la ciudad, ¿no? ¿Qué problemas, por ejemplo, no? Por ejemplo, falta de trabajo, ¿no? No había trabajo para todos. Eh, También falta de vivienda, no había lugar para todos, ¿no? Por eso que ellos tenían que vivir donde podían, pues, ¿no? ¿Sí o no? Claro. Inmigrante que incluso va a ser mal visto por el limeño tradicional, ¿no? Que lo va a ver como un invasor, pues, ¿no? Como un marginal, ¿no? El migrante va a padecer, chicos, va a padecer en esta época. Muchos venían pues a buscar progreso a Lima. Muchos entraron a trabajar en esas obras de construcción que se hacían en esa época para construir los colegios, los hospitales. Claro, porque los que trabajaban ahí no eran pues los limeños, no eran los limeños de Alcurnia, no eran los criollos limeños tradicionales, no, porque el limeño era vago por naturaleza, chicos. Los que van a trabajar, los que van a cargar concreto, van a llenar techos de edificios, van a ser muchos migrantes provincianos, ¿no? Que tuvieron que eh,
sacrificarse, pues, ¿no? Para lograr el progreso, ¿no? Claro, entonces, por un lado, habían migrantes que trabajaban en estas obras, pero habían otros pues, que se dedicaban al comercio, otros no tenían trabajo, ¿no? ¿No? Entonces, en ese tiempo el migrante padeció problemas, pues, ¿no? Hasta que poco a poco, pues, ¿no? Fruto del trabajo, muchos comenzaron a prosperar. Claro, sobre todo en el ámbito de los negocios, del comercio, claro. Y con el tiempo, pues, ¿no? El migrante tendría una mejor condición, ¿sí o no? Claro. Por ejemplo, muchos van a progresar en los negocios. Y, por ejemplo, actualmente, pues ya muchos migrantes, pues tienen una realidad diferente, muchos descendientes ya de migrantes, ¿no? Algunos ya son dueños de galerías en Gamarra, son los reyes de la papa, tienen su flota de combis, ¿sí o no? Y ya no viven en el cerrito, ¿sí o no? Porque tuvieron que hacer muchos esfuerzos. Sus hijos van a prosperar, claro, los hijos de los migrantes van a estudiar, ¿sí o no? Van a ir a San Marcos, a la uni, van a tener profesión, ¿sí o no? Y van a mejorar su vida. Es la historia de muchos, ¿no? Me incluyo ahí, muchos de mi generación tenemos esa historia, chicos, ¿no? Claro, pero para que ocurra eso, pues los primeros migrantes tuvieron que sacrificarse, ¿sí o no? Bien, entonces, en esta época se hablará del migrante que viene a la ciudad y padece una serie de dificultades, de problemas. Ahora, las obras de este periodo nos ofrecen también una visión crítica de la ciudad, ¿ya? Una visión crítica. Cuando digo crítica me refiero a una mirada negativa, terrorífica de la ciudad. O sea, el migrante viene a Lima y para él, pues Lima es algo nuevo, algo diferente, incluso algo que les causa temor. No sabe lo que les espera en la ciudad, ¿no? Ellos ven a Lima como si fuese un monstruo que los amenaza, que los quiere devorar. ¿Ya? Esa es la visión crítica de la ciudad. Y se nota en las frases que vamos a leer en los cuentos y las novelas. Por ejemplo, en el cuento El niño de junto al cielo, se dice que Lima es un monstruo de 1.000.000 de cabezas. ¿Ya? Un monstruo de 1.000.000 de cabezas que abre su boca, ¿no? O en el cuento Los gallinazos sin plumas de Ribeiro, se dice que Lima es una mandíbula gigante, ¿no? Que también pues abre su boca para tragarse a los migrantes, ¿no? Entonces, esa es la mirada crítica respecto a una mirada que viene, ojo, del punto de vista pues del migrante. O sea, para el migrante Lima aparece como un monstruo, ¿no? Otra característica, en esta generación se desarrollan las peripecias también de la clase media. O sea, no todos los cuentos de este periodo hablan de migrantes que vienen a la ciudad, sino hablan de la clase media, una clase media asentada en Lima, y que también, pues, tiene sueños de progreso, de subir, ¿no? De escalar posición, pero que no logra. En medio de esta aparente modernidad, ¿no? Hay pues una serie también de crisis sociales, económicas, morales, ¿no? De tal modo que la clase media intenta escalar, pero no lo logra, ¿no? Entonces se habla de también los problemas, las dificultades de la clase media en la ciudad. Ya, y no se olviden, amigos, que en esta generación hay tres tendencias literarias. Hay tres tendencias diferentes. Uno es el neoindigenismo. Ahí está, el neoindigenismo. O sea, en los años 50 van a haber algunos autores que todavía van a continuar hablando del indígena, ¿ya? Pero ya no de manera tradicional. Por algo se llama neoindigenismo. O sea, es hablar del mundo andino, es hablar del indígena, pero usando técnicas modernas, ¿ya? Técnicas modernas, como por ejemplo el realismo mágico, ¿no? El realismo mágico, que es presentar
hechos sorprendentes, sobrenaturales, como si fuesen cotidianos, ¿no? Eso es realismo mágico. O sea, no hay asombro ante lo fantástico, ante lo sobrenatural, ¿ya? Eso se va a incorporar en la narrativa indigenista. Entonces se le va a llamar neo-indigenista, por las técnicas modernas. Pero la tendencia más importante en esta generación es el neorrealismo, ¿ya? El neorrealismo es el realismo urbano, el realismo también del siglo XX, ¿no? Que enfoca el mundo de la ciudad, el mundo de la urbe moderna, ¿ya? Esta es la tendencia que pesa, el neorrealismo o realismo urbano, ¿ya? Y también van a haber algunos autores en menor proporción que van a trabajar el relato fantástico. El relato fantástico es ese relato que rompe la realidad, incluye escenas, pues, que son, pues, imposibles, ¿no? Escenas que se salen de las leyes físicas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y ahí vamos a encontrar algunos autores como Luis Loaiza y el mismo Julio Ramón Ribeiro tiene algunos cuentos fantásticos, ¿ya? Bien, entonces lo principal, chicos, de este periodo es que la literatura va a enfocar el mundo urbano, sobre todo las barriadas, y hablará de las vivencias tanto del migrante provinciano como de la clase media, ¿ya? Ah, y no se olviden, amigos, esta aclaración, la narrativa urbana tuvo un precursor o un antecedente, ¿ya? El escritor José Díez Canseco, ¿no? Es el precursor de la narrativa urbana en el Perú. ¿Por qué? Porque él se adelanta, ¿no? Antes que se dé este fenómeno de la narrativa del 50, Díez Canseco comienza a escribir cuentos en la década del 30, ¿ya? En la década del 30, él publica esta colección llamada Estampas Mulatas, que aparece en 1938. Y aquí vamos a encontrar algunos cuentos que hablan de Lima. Por ejemplo, hay un cuento que de repente han leído o escuchado, se llama El Trompo. ¿Alguien ha leído El Trompo? El Trompo es un cuento también clásico, ¿ah? La historia de un zambito llamado Chupitos, que jugaba el trompo con sus amigos allá en las faldas del Cerro San Cristóbal, en el Rímac, ¿no? Jugaban al trompo, ¿no? Así en la calle, en la tierra, ¿no? Que era un juego clásico, pues, el trompo, ¿no? Creo que ese juego ya se ha vuelto historia, chicos, ¿no? Pero antes pues era lo máximo el trompo. Me acuerdo que jugábamos al trompo con mis amigos cuando éramos niños, ¿no? Jugábamos a los quiñes, hacíamos hasta trucos con el trompo, el trompo volador, ¿no? Claro, era un juego clásico. Entonces, Descanseco ya comienza a hablar de Lima, de personajes populares de la ciudad, pero en los años 30, cuando nadie hablaba de eso, todo el mundo en esa época hablaba del problema del indígena en el Perú, entonces él como que se estaba adelantando a esta moda de la narrativa urbana. Por eso entonces él es el precursor, ¿ya? Precursor de la narrativa urbana. Ahora, ¿quién es el que inicia oficialmente la narrativa urbana en el Perú? Ahí está, lo tenemos acá abajo, el escritor Enrique Congrains, ¿ya? Enrique Congrains, nacido en Lima, él inicia la narrativa urbana eh, ya en la década del 50 con su libro Lima Hora Cero. ¿Ya? Lima Hora Cero, que es una colección de cuentos donde aparece pues por primera vez ya en esta época el tema de la barriada y de los migrantes provincianos en Lima. Por ejemplo, hay un cuento que seguramente lo has escuchado también, se llama El niño de junto al cielo. El niño de junto al cielo, ¿ya? Cuento clásico también de la literatura peruana. Le habla de un niño provinciano que viene con su mamá y va a vivir en el Cerro del Agustino, ¿no?
en el Cerro del Agustino, y luego conoce a un chico de Lima, el vivo, el astuto, pues, ¿no? Que lo va a engañar, ¿no? Lo estafa, ¿no? Sí, pues así es Marlon, ¿no? Este chico se había encontrado, el chico provinciano se encuentra un billete de 10 soles, un billete anaranjado, ¿no? Y el chico de Lima, pues, le propone un negocio, puede vender revistas, y lo termina estafando, pues, ¿no? Lo lleva al centro de Lima, al parque o a la Plaza San Martín, ¿no? Compran revistas, venden revistas, pero después lo manda a comprar al chico provinciano que es más inocente, pues, ¿no? Y cuando el chico regresa, el chico provinciano vuelve a buscar al chico de Lima, que está con todo el dinero y las revistas, ¿no? Comprende que Lima le ha dado su primera lección. Ese muchacho se había fugado con toda la plata y con la última revista que faltaba vender. Chico provinciano queda botado, pues, en la Plaza San Martín, con ganas de llorar, ¿no? Siente que ese muchacho era parte de un monstruo de 1 millón de cabezas, ¿no? Entonces aquí hablan, pues, por primera vez de este tema del chico provinciano que viene a Lima, ¿no? Que vive en una modesta choza, ¿no? En un cerro, ¿no? ¿No? Entonces, ahí comienza ya esta onda, este movimiento, ¿no? De la narrativa urbana, que también se llama neorrealismo, ¿ya? Es lo mismo, ¿eh? Narrativa urbana o neorrealismo. ¿Listo? Muy bien, ahora sí, sigamos. Ya, aquí tenemos a los principales representantes de la generación del 50, ya, en todos los géneros, sobre todo en narrativa, que es lo que más nos interesa. En narrativa tenemos, pues, a grandes escritores como Enrique Conga, repito, él fue el iniciador de la narrativa urbana con su libro Lima, Hora Cero. Y dentro está el cuento El niño de junto al cielo. Ya, luego tenemos al mejor de todos. El mejor narrador de esta generación fue el maestro Julio Ramón Ribeiro, maestro de maestros, ¿no? Ahí lo tenemos a Ribeiro con su cigarrito clásico, ¿no? Ribeiro, que escribió un montón de cuentos urbanos que se agruparon en una colección titulada La palabra del mudo, La palabra del mudo, ¿ya? Eh, Otro gran narrador de esta generación fue, aquí lo tenemos, a Carlos Eduardo Zabaleta. Zabaleta, que fue escritor y catedrático en San Marcos durante muchas generaciones, ¿no? En la Facultad de Literatura, ¿no? Sí, Zabaleta importante porque él pasó una temporada en Europa y cuando vino al Perú trajo todas esas técnicas modernas del vanguardismo, ¿sí? ¿Se acuerdan eso del flashback, el monólogo interior, ¿no? Los múltiples narradores, esas técnicas modernas las trajo Zabaleta y las enseñaba a sus alumnos de la Facultad de Literatura en San Marcos, ¿no? ¿Ya? Entonces él va a modernizar la narrativa con técnicas vanguardistas. Acá a la derecha tenemos al escritor Osvaldo Reynoso, al cual tuve la suerte también de conocer. Nos hizo una visita al colegio APU, ¿no? Cuando hicimos un plan lector sobre su obra Los Inocentes, ¿ya? Y muy encantado vino, habló con los alumnos, les contó sus experiencias como escritor, cómo escribió su obra también, que le inspiró, le firmó los libros a los chicos, ¿no? Un hombre muy, muy identificado, falleció, ¿no? Osvaldo Reynoso, entonces, autor de Los Inocentes. Ya, Zabaleta Reynoso. Pero también en esta generación encontramos poetas y autores de teatro. Por ejemplo, en poesía tenemos al poeta social, al Alejandro Romualdo, ¿no? Aquí aparece ya viejito, Alejandro Romualdo, fue poeta de tendencia social. Por ejemplo, hay un poema muy conocido también que le pertenece a él, se llama Canto Coral a Tupac Amaru. El canto coral a Tupac Amaru. ¿Han escuchado ese poema que dice, querrán
volarlo y no podrán volarlo, querrán romperlo y no podrán romperlo, querrán matarlo y no podrán matarlo, ¿no? Al tercer día de los sufrimientos, cuando se crea todo consumado, gritando libertad sobre la tierra, ha de volver y no podrán matarlo. Ese es el canto coral a Túpac Amaru, ¿no? Bueno, así termina el poema, ¿no? Entonces es un poema que habla de la libertad simbolizada en Túpac Amaru, ¿no? ¿Ya? Y también en esta época destaca la voz femenina de Blanca Varela, poeta de la generación del 50 y una de las pocas mujeres que estudiaba en San Marcos en esa época, ¿ya? Blanca Varela va a destacar en el terreno de la poesía pura, esa poesía que es más intelectual, no tanto social, o sea, no es tanto de hablar de los problemas de la sociedad, pero sí es una poesía muy concreta, que habla mucho de la existencia pasajera de los seres humanos y de todos los seres vivos, ¿no? Hay un poema de ella que se llama Justicia y dice, vino, vino el pájaro y devoró al gusano, vino el hombre y devoró al pájaro, vino el gusano y devoró al hombre. Justicia total, ¿sí o no? En ese breve poema resume el ciclo pasajero de la existencia, ¿no? Todos nos devoramos, todos desaparecemos al final, ¿no? De Blanca Varela es una poeta existencialista, que habla de la existencia pasajera, de la vida, ¿no? Real, ¿no? Pero siempre con una mirada escéptica, ¿no? A raíz, pues, de su influencia existencialista. Y entonces Blanca Varela también va a ser una poeta que pertenece a esta generación. Y en el campo del teatro tenemos aquí al famoso dramaturgo Sebastián Salazar Bondi, que hacía guiones de teatro. ¿Ya? Él escribe obras dramáticas, obras que van a ser vistas en teatro, como El fabricante de deudas, ¿no? ¿Listo? Bien, son los principales exponentes de esta generación. ¿Ya? Luego vendría pues otra generación, la del 60 con Vargas Llosa, la del 70 con Alfredo Bryce Echenique, ¿no? Pero ellos son los que publicaron sus obras en la década del 50. Ya no es que nacieron en el 50, se dice generación del 50 porque publicaron sus obras en la década del 50. ¿Listo? Ya, ahora sí, hablemos del autor representativo de esta generación. El gran Julio Ramón Ribeiro. Ahí está Ribeiro, el flaco Ribeiro, ¿no? A ver, hablemos de la vida y obra de Ribeiro. Sin duda Ribeiro, pues, es el mejor cuentista que ha dado el Perú. El más extraordinario creador de cuentos en el Perú. Y que ha influenciado en otros escritores, ¿no? Ha sido un modelo para otros narradores que vienen posteriormente, ¿no? Como Vargas Llosa, como Alfredo Bryce Echenique y tantos jóvenes escritores actuales, ¿no? A ver, veamos de la vida de Ribeiro. Nació en Lima en el año 1929 en una familia señorial, una familia de alcurnia, pero que fue cayendo en decadencia, digamos, ¿no? Tuvo una vida cómoda en su infancia, buena educación. Él estudió en el exclusivo colegio Champañac de Miraflores, ¿ya? Luego ingresó a la Católica, a la Universidad Católica, ¿ya? Donde comienza a hacer estudios de Derecho. Pero él no quería ser abogado, quería ser escritor, ¿no? Así que, estando en la Católica, ganó una beca para estudiar periodismo en Madrid. Entonces, él se desplaza a Madrid, ya, estudia periodismo y en esa época pues comienza pues a escribir también sus primeros cuentos, ¿no? ¿No? Pero después sale de Madrid
porque en España en esa época había dictadura, la dictadura de Francisco Franco, ¿no? Como él estaba en desacuerdo con esa dictadura, él se va de España y va a anclar en París, en Francia. Y ahí comienza, ¿no? La época de escritor. Ribeiro comienza a escribir, pues, sus famosos cuentos urbanos en París. Ya trabaja en el periodismo y escribe a la par sus cuentos urbanos. ¿Ya? Allá en París aparecen los primeros cuentos de Ribeiro. Cuenta la anécdota que una mañana pues se levantó así temprano, ¿no? Se asoma por la ventana de un edificio donde él estaba hospedado, ¿no? Y vio que temprano pues venían indigentes a buscar comida en esos contenedores de basura que ponían en las calles, ¿ya? Entonces se acordó que cuando él vivía en Lima, cuando él vivía en Miraflores, venían niños así muy pobres que rebuscaban en los cubos de basura, buscaban algo que comer. Entonces le vino la inspiración para escribir un cuento clásico también. ¿Cómo se llama ese cuento que habla de niños que buscan comida en los basurales? ¿Ah? ¿Cómo se llama ese cuento? A ver, díganlo, chicos. Los ¿Cómo se gallinazos llama sin ese cuento? plumas. Muy bien, Los gallinazos sin plumas. Así nace este cuento, ¿no? Que Ribeiro lo escribe estando allá en París, ¿no? Y luego ya lo publica aquí en Lima, ¿no? Entonces, así comienzan a aparecer una serie de cuentos, pues, ¿no? Alienación, Interior L, Al pie del acantilado, La insignia, La botella de chicha, etcétera, etcétera. Una serie de cuentos urbanos que luego él los va a reunir y a publicar, ¿no? Así poco a poco aquí en la ciudad, ¿ya? Entonces Ribeiro se hace escritor, pero ojo, él vive del periodismo principalmente. O sea, él no ve la literatura como algo comercial, no es tampoco el de publicitar sus libros, no es de marketearse a sí mismo. Era un autor de perfil bajo, ¿sí? Medio introvertido, alejado de la fama, ¿no? Pero genial escritor, ¿ya? Entonces, nace así el mejor cuentista peruano. Ya, ojo con las características de su narrativa. Características de la narrativa de Ribeiro. Sí, pues en ese tiempo él veía la literatura como un hobby, como una forma de, de tener un prestigio nada más. O sea, a él le gustaba escribir, él escribía porque le apasionaba y no porque fuese a ganar dinero con los libros, ¿no? Pero eso también hace que él no sea pues muy conocido, ¿no? O sea, ¿quiénes sabían que era escritor? Sus familiares, sus amigos, nada más, ¿no? Pero no era pues un autor así famoso, digamos, como Vargas Llosa, ¿no? Que es famosísimo, ¿no? Él sí ve la literatura como algo más comercial, o sea, él se marketea bien, se va a liar con editoriales extranjeras y publica libros pues a nivel mundial, ¿no? Ese es otro enfoque, ¿no? Entonces Ribeiro no era pues el hombre que buscaba la fama, ¿no? Pero sí era pues talentosísimo escritor. Ya ves, características de la narrativa de Ribeiro. Ahí está el realismo urbano, obvio, él es un autor que representa esta onda de la generación 50 llamada realismo urbano o neorealismo, el realismo que enfoca el mundo de la ciudad moderna, ¿no? Sus personajes son típicamente marginales, son personajes que están desplazados socialmente, excluidos de la vida cómoda, o sea, los más pobres, ¿no? Los más pobres, ¿no? ¿Sí? Ribeiro se identifica con personajes marginales, ¿ya? Y ante la realidad que él vio pues, durante mucho tiempo, él adopta una actitud escéptica, una actitud escéptica. ¿Ya? ¿Qué es eso, profesor? Actitud escéptica. Se dice esto porque en sus cuentos todos sus personajes fracasan. Todos sus personajes
van a llevarse siempre un chasco, siempre van a, a estrellarse, sus sueños no se van a cumplir. O sea, Ribeiro ha visto esta realidad tantas veces que llega a la conclusión que nada va a cambiar, que todo seguirá siempre igual, ¿no? Y esa es una actitud escéptica o hasta se puede decir pesimista, ¿no? Sí, pues, ¿no? La actitud escéptica implicaba, pues, este pesimismo ante la realidad, ¿no? Y por eso que en sus cuentos, pues, todos sus personajes fracasan. No hay final feliz con Ribeiro, ¿ah? Todos sus personajes terminan fracasando, ¿ya? Eso es una constante en sus cuentos. Si no hay fracaso, entonces no es de Ribeiro, ¿ah? Tiene que ser siempre, es el estilo del autor, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? En el cuento Alienación de Ribeiro. Este cuento habla de un personaje de la ciudad, ¿no? Era un chico pobre, un chico de raza negra, ¿no? Su mamá era una humilde lavandera, ¿no? Que lavaba ropa para otros, para ganarse la vida, ¿no? Ya, pues este chico un día fue rechazado por una chica blanca, ¿no? Una chica llamada Keka, que era la más linda del barrio, ¿no? Y él un día pues se acerca a ella estaba jugando vóley con sus amigas, la pelota se va, él va corriendo a traérsela, se avienta a la pista arriesgando la vida, ya pues atrapa el balón y luego se la lleva a ella con la esperanza de que por lo menos pues le diga gracias o tal vez le pregunte su nombre, ¿no? Pero ella lo queda mirando de pies a cabeza y al ver que era sambo, retaco, bembudo, mal vestido, dice que lo miró con desagrado y le dijo, yo no juego con negros. Ah, su pobre Roberto López, ahí recién se dio cuenta que él era negro, ¿no? Con esta frase demoledora, pues, ¿no? De esta chica llamada Keka, ¿no? Esa frase marcó su vida, ¿no? Entonces, a partir de aquí, este muchacho ya no quiere ser negro, ¿no? Quiere ser blanco, ¿no? Como Michael Jackson, ¿no? Un antecedente de Michael Jackson, ¿no? Quiere ser blanco, es más, quiere vivir como los gringos, tener mucha plata, ¿no? Viajar por el mundo y sobre todo tener el amor de la mujer anhelada, ¿no? Pero la pregunta es, ¿él logró todos sus sueños? No, no lo logra. Intenta, ¿no? Pero no lo logra. Sí, Roberto López comienza pues a vengarse, ¿no? Primero se echa talco de botica en la cara para ser blanco, se echa a oxigenar en el pelo para ser rubio, se plancha los pelos, ¿no? Pero un zambito con talco en la cara y pelo rubio no deja de ser un zambito, pues sí o no, ¿no? Incluso quiere aprender inglés, hablar en inglés, vestirse como turista norteamericano, ¿no? ¿No? Pero él va perdiendo su identidad, se va acomplejando y va perdiendo su identidad propia. O sea, no se acepta a sí mismo, quiere ser otro, ¿no? Y eso es ser alienado, ¿no? No aceptarse a sí mismo, perder su identidad, ¿no? Eso es ser alienado, ¿no? ¿Ya? Pero las cosas le van mal, ¿no? Él intenta conseguir una visa para irse a Estados Unidos, no se la dan, ¿no? Se deprime, después decide irse de ilegal, ¿no? Comienza a juntar dinero, trabaja día y noche para juntar dinero, hacer una bolsa, irse de ilegal, se va de ilegal a Estados Unidos, entra por la frontera de México, pero siempre con el miedo de que lo atrapen, porque si lo atrapan lo devuelven, lo botan, ¿no? Se le acaba la plata en Estados Unidos porque misteriosamente no encontraba trabajo, ¿ya? Algo estaba pasando. Se le acaba la plata, duerme en las calles, en las bancas de los parques, está desesperado porque no tiene ni qué comer, ¿no? Hasta que hay un aviso de que se piden voluntarios para el ejército norteamericano, ¿no?
y él decide ir al ejército norteamericano, que curiosamente recibía voluntarios de toda nacionalidad. Ya pues entra sin saber que Estados Unidos había entrado en guerra. Se había desatado la guerra de Vietnam, ¿no? Y este peruano se mete a una guerra absurda, que no era su guerra, pues, ¿no? Era guerra de los gringos y los coreanos, ¿no? Entonces se mete al ejército y en menos de una semana de corto entrenamiento lo subieron a un avión y lo mandaron a Vietnam, cargando mortíferas armas, ¿no? A una guerra absurda donde él va a morir. Él va a morir en Vietnam. Y en una escena, pues, atacan los feroces coreanos, caen las bombas, corren las ráfagas de ametralladora, ¿no? Una ráfaga le cayó en el cuello y le desprendió la cabeza. Esa cabeza con mechón rubio terminó en un pozo de agua y sangre, ¿no? Es un final trágico, ¿sí? Un final de fracaso para el personaje. Ahí quedan todos sus sueños, ¿no? Entonces, los personajes de Ribeiro son personajes marginales que van a estrellarse con la realidad. ¿Ya? Esa es la actitud escéptica de Ribeiro. Y finalmente, en cuanto a la técnica, Ribeiro es un autor que usa formas tradicionales de narración, y es por eso que una característica es la linealidad en el relato. O sea que él narra en orden lógico y cronológico, ¿ya? El personaje nace, crece y se muere en orden. O amanece, atardece y anochece. Todo pasa en orden, ¿ya? Esa es la linealidad en el relato. Ya, pero no vais a pensar que Ribeiro es un autor pues puramente pesimista, ¿no? Es un autor ameno, es un autor que nos atrapa con su narración, con su estilo, ¿no? Es a veces también irónico, a veces ameno, le mete de todo, un poco de amenidad, un poco de escepticismo, pero es un autor que se deja leer, tiene una narración muy ágil, ¿ya? Bien, pero, repito, en vida no fue tan famoso hasta los últimos años de su vida. Ya en los últimos tiempos de su vida, él va a tener un reconocimiento internacional, ¿ya? Él gana el premio de literatura latinoamericana y del Caribe, Juan Rulfo. Ya ganó el premio Juan Rulfo en el año 94, ¿ya? Que viene acompañado de $100,000, ¿ya? Esto ocurre en el año 94. Y en ese mismo año Ribeiro se murió. Sí, se murió cuando logra por fin la fama internacional. Ribeiro fallece en Lima, ¿ya? Falleció a raíz de su adicción al tabaco. Sí, Ribeiro era un fumador empedernido. Siempre se le veía fumando cigarros a Ribeiro. Se acababa uno y prendía otro. Y así prendía otro. Dice que en un día podía fumarse de 3, 4 cajetillas diarias, ¿no? 4 cajetillas diarias de cigarro. ¿Ya? Ya, pues, y eso lo va, pues, le va perjudicando los pulmones, pues, ¿sí o no? Claro. Ribeiro no podía dejar de fumar. Ya le habían advertido, ya lo habían llevado incluso a un hospital porque estaba pues, ya padeciendo males pulmonares y siempre bien flaco, pues, ¿no? Pero Ribeiro no podía dejar el vicio del cigarro. Él decía, fumar o escribir es complementario a fumar. Era su frase. Escribir era complementario a fumar. O sea que para poder escribir, él necesariamente tenía que estar fumando. Y era cierto. Un tiempo le prohibieron, ¿no? Su esposa lo vigilaba, le escondía todas las cajetillas, ¿no? Y en ese tiempo en que él no fumaba, dice que no le salió ni una sola palabra. Se sentaba a la máquina y no podía escribir nada, ¿no? Entonces, Ribeiro va a terminar pues, con cáncer a los pulmones, ¿ya? Con cáncer a los pulmones, ¿listo? Y muere en 1994, ¿ya? Ya, chicos,
Por favor, quisiera que me den un minutito y continuamos la clase, ¿ya? Un minutito. De Ribeiro gana el premio Juan Rulfo, que se otorga en México, y ese mismo año fallece en Lima, ¿ya? Bien. Y nos deja, pues, esta famosa colección titulada La Palabra del Mudo, ¿no? Que es una colección, pues, que reúne todos sus cuentos urbanos, ¿no? ¿Ya? Y aquí hay una explicación que él dio acerca del título de su obra, porque cuando aparece esta compilación de cuentos, le preguntaron, su editor le preguntó, ¿por qué el título? ¿Por qué La Palabra del Mudo? Y él mismo explicó, indicando lo siguiente, ¿no? Palabra del mudo porque en la mayoría de mis cuentos, ¿no? Se expresan aquellos que en la vida están privados de la palabra, los marginados, los olvidados, los condenados a una existencia sin sintonía y sin voz. Entonces los mudos no son mudos de verdad, ¿no? ¿Quiénes son los mudos? Son los marginados, son aquellos que en la vida están olvidados, a quienes nadie quiere escuchar, ¿no? Los que no tienen sintonía, pues son los no escuchados, ¿sí o no? ¿Ya? De Ribeiro crea un espacio a través de sus cuentos para que ellos puedan expresarse, para que ellos digan sus arrebatos, sus anhelos, sus frustraciones, todo lo que ellos quieran expresar, ¿no? ¿Ya? Entonces, La Palabra del Mudo habla de eso, de personajes y vivencias de personajes marginados, ¿no? Bien, aquí tenemos una parte de la producción de Julio Ramón Ribeiro, ¿ya? Sobre todo, Ribeiro fue un creador de cuentos, pero también, como vamos a ver por acá, hizo teatro, hizo novelas, ¿no? Ensayos, pero sobre todo él es cuentista, él destaca en cuento, ¿ya? Entonces tenemos sus cuentos que se van a reunir, ¿no? En una sola denominación, ¿ya? Toda su producción cuentística se reúne bajo el título La Palabra del Mudo, ¿ya? La Palabra del Mudo, que es una colección de cuentos que se publicó inicialmente en 4 volúmenes, 4 tomos, ¿ya? 4 tomos, que reúnen casi un centenar de cuentos, ¿ya? Dentro vas a encontrar célebres cuentos como Los gallinazos sin plumas, Interior L, Por las azoteas, es un cuento bien bonito, Alienación del negrito que quería ser blanco, ¿no? Y así una larga lista, pues, de cuentos ambientados en la ciudad, ¿ya? De modo que esta es la obra cumbre de Ribeiro, La Palabra del Mudo, ¿ya? Donde los cuentos mayormente son realistas, cuentos realistas ambientados en la ciudad, ¿ya? También tiene algunas novelas, 2 novelas especialmente, Los Genocidios Dominicales y Crónica de San Gabriel, ¿ya? En ensayo escribe La Casa Sutil, tiene también un libro en prosa, Prosas Apátridas, que es un libro agenérico, o sea, no tiene una clasificación definida, son como ideas, son como frases que va escribiendo, ¿no? Y que reciben este nombre de Prosas Apátridas. En teatro escribió la obra Santiago el Pajarero, inspirado en una tradición de Ricardo Palma, que habla de un personaje llamado Santiago, ¿no? Que quiere volar, ¿no? Se construye alas y quiere volar, ¿no? Entonces es una tradición de Palma que Ribeiro lo lleva a teatro, ¿no? Y también Ribeiro escribió su autobiografía. ¿Ya? Eso se llaman memorias, ¿ya? Las memorias del escritor. En este caso toma el título de La tentación del fracaso, ¿ya? La tentación del fracaso.
habla de la vida real del autor. Él mismo cuenta su historia. No es una ficción, no es una obra imaginada, sino es su vida real. Eso es un libro de memorias. Una especie de diario, pero más extenso, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Y vamos a analizar su cuento más emblemático. Ahí está, Los gallinazos sin plumas. Ya este es el cuento que abre la colección La palabra del mudo. Ya, que todo lo hemos oído alguna vez, pero tenemos que analizarlo, tenemos que interpretarlo. ¿Ya? A ver, comenzamos el análisis de Los gallinazos sin plumas. Ya, primero que este es un texto que pertenece al género narrativo, ¿no? Claro, como es una historia, nos cuenta algo, pertenece al género narrativo, ¿no? Especie, cuento. Claro, porque es un relato corto, ¿sí o no? Es un relato que tú lo lees en 10 minutos, menos de 10 minutos, ¿no? Porque es un relato corto, ¿no? ¿Ya? No es como leer, pues, La ciudad de los perros o El mundo de Sancho y Ajeno, ¿no? Que son novelas, ¿no? Ahí sí nos demoramos días o hasta semanas, dependiendo del tiempo libre, ¿no? Que tengamos, ¿no? Para leer, ¿no? Bien, entonces, este es un cuento. El tema principal de Los gallinazos sin plumas es la miseria y la explotación infantil. ¿Ya? Aquí Rivero nos habla de este mundo de la pobreza extrema y de la explotación de los niños en la ciudad. ¿Ya? El escenario de este cuento es Lima, pero no el centro, no la zona, digamos, oficial, sino la periferia de Lima. ¿Ya? Se ambienta en un corralón, ¿no? Cerca del mar, ya cerca del mar. Bien, veamos la trama de Los gallinazos sin plumas. A ver, atención, atención, vamos a resumir la historia de Los gallinazos sin plumas. Bien, este cuento nos habla de un abuelo y sus dos nietos, ¿no? Un abuelo malvado, un abuelo explotador, que todavía se llama Don Santos, ¿ya? Don Santos que maltrata y explota a sus dos nietos llamados Efraín y Enrique, ¿ya? Efraín y Enrique. Efraín es el menor, Enrique es el nieto mayor, ¿ya? Estos chicos son explotados por su abuelo Don Santos. Ellos viven en un corralón salpicado de basura cerca del mar, ¿ya? Todas las mañanas Don Santos comienza a gritar y a punta de gritos y hasta de bastonazos levanta a sus dos nietos para ir a buscar la comida para el favorito de la casa. ¿Quién es el favorito de la casa? ¿Quién era el favorito del abuelo? ¿Mm? Así es, muy bien. El cerdo Pascual, así es, Ailín. Bien, Stephanie, el chancho Pascual, ¿no? Si ellos convivían con un chancho, ya en un corralón hecho de palos y esteras, ¿no? Donde había muchas carencias, ¿no? Entonces el viejo obligaba a los nietos a buscar la comida para engordar a Pascual. ¿Cuál era el objetivo de engordar a Pascual? No era comerlo, no era hacer chicharrón o cajachina, no, no. El plan era engordarlo con desperdicios para luego venderlo, claro, para venderlo, ¿no? Así es, para venderlo. Mientras más gordo, mientras más pesaba, más valía el chancho, ¿sí? Claro, el plan era engordarlo al máximo con desperdicios para venderlo, ¿no? O sea, este chancho era algo así como la esperanza, ¿no? La esperanza de desarrollo, de progreso para Don Santos, ¿no? ¿Sí? El viejo ve en el chancho su futura fortuna,
Su plan es vender al chancho y con la ganancia comprar otro chancho, luego otro chancho, y otro chancho, hacer un negocio de chanchería, ¿no? Entonces, este primer chancho representaba, pues, la esperanza de progreso para esta familia que estaba en la miseria. Ya, pero ¿quiénes son los que van a trabajar, los que van a sacrificarse? No es el abuelo, ¿ah? Sino los nietos. El abuelo es, aparte de que ya es viejo, es un hombre que es cojo, le falta una pierna. Él no puede ir a buscar la comida. Es un hombre cojo. Ya le falta una pierna, usa pata de palo. Ya, los que van a ir por la comida son los nietos Efraín y Enrique. Entonces, todas las mañanas de temprano, de madrugada, ellos iban a buscar la comida. Al comienzo, su abuelo los mandaba a Miraflores, un barrio pituco, una zona residencial, ¿sí o no? Y estos chicos iban así tempranito, antes que despierten los propietarios de las residencias, iban con sus baldes, así vigilando, ¿no? Que no lo vayan a pescar los de la municipalidad, o por ahí una sirvienta que los sorprenda rebuscando en los cubos, ¿no? Y así pues iban, ¿no? Pero no encontraban mucho, ¿no? Encontraban poco porque no había desperdicios para el chancho, más habían cajas de perfume, remedios, cosméticos, por ahí un sándwich mal comido, ¿no? Pero no había mucho para el chancho. Y más bien ellos se ponían a coleccionar esas cajas, ¿no? Las chapitas, en fin, ¿no? Y cuando iban con los baldes, el viejo siempre pues les daba de cocachos, les recriminaba porque traían poco. Son unos inútiles, decía, unos haraganes, esto no va a satisfacer a Pascual, Pascualito se va a quedar de hambre, decía, ¿no? Entonces, como traían poco de Miraflores, ¿no? No habían desperdicios, pues, que les gustaban. Al chancho le gustaban, pues, desperdicios, ¿no? ¿No? Entonces el abuelo los manda a un muladar. Un muladar que era, pues, un basurero inmenso. Imagínate una ciudad hecha de basura. Un basurero inmenso que quedaba en un acantilado, ¿no? Y había que caminar varias horas para llegar a ese muladar. Entonces estos chicos ahora van temprano con sus baldes al muladar, ¿ya? Llegan pues a ese inmenso muladar y desde una colina comienzan a arrojar piedras, ¿no? Para espantar a los perros, ¿no? A los gallinazos que iban pues a buscar comida también al basural, ¿no? Entonces, estos chicos van a ser ahora parte de esa fauna de los basureros, ¿ya? De ahí viene pues este título, ¿no? Los gallinazos sin plumas. ¿Quiénes son los gallinazos sin plumas? Todos niños, Efraín y Enrique, que al igual que los gallinazos de verdad, van a los basurales a buscar comida, ¿no? ¿Han visto gallinazos? Estas aves son muy comunes en Lima. ¿Han visto gallinazos, chicos? Son aves bien feas, ¿no? Así negros, escuálidos y carroñeros, ¿no? Sobre todo carroñeros, les gusta comer restos, ¿no? ¿No? Desperdicios, ¿no? Ya, entonces, estos chicos eran pues gallinazos sin plumas, ¿no? Ya pues llegan, ¿no? Dice que entran al muladar maloliente, imagínate, pues, ¿no? Dice que caminan y las piernas se le introducen hasta las rodillas en medio de la basura, ¿no? Y tienen que meter las manos escarbando entre desperdicios, plumas, excrementos, para buscar la comida que le gusta a Pascual. Y así van llenando los baldes, ¿no? A veces encontraban una fruta semidescompuesta y decían, esto es demasiado para Pascual, y se lo comían. Ellos comían también de lo que encontraban en los basureros, ¿no? Era una vida, pues, paupérrima, infrahumana, ¿sí o no? Y así era la rutina de estos muchachos, ir al muladar. Cada viaje al muladar para ellos era como una aventura. Como eran niños, también se ponían a jugar, pues, ¿no? A veces se imaginaban que el muladar era una piscina, y corrían y saltaban y luego nadaban, buceaban entre los desperdicios y buscaban la comida para Pascual, ¿no? En medio de estas miserias, ¿no? El menor, Efraín, que anda descalzo como su hermano, pisa un trozo de vidrio en el basurero, ¿ya?
pisa un trozo de vidrio y se hace un terrible corte en la planta del pie. Llega pues así cojeando, adolorido, ¿no? El abuelo le ve y le dice, va, eso no es nada, lávate la pata en la sequía y amárrate con un trapo y listo, ¿no? Ese chico toda la noche se la pasó con dolores en el pie, no podía ni dormir, lloraba, ¿no? ¿Ya? Al día siguiente amaneció con el pie hinchado, ya se había iniciado una infección, ¿no? Pero el abuelo igual lo manda a trabajar. Entonces Enrique abraza a su hermanito y lo ayuda a caminar y sale, empieza a buscar la comida, pero a la media hora nomás regresa porque Enrique no podía caminar más, ¿no? Estaba llorando con un pie hinchadazo, bueno, y el abuelo le reclama, ¿no? Que Enrique el mayor le dice, pero abuelo, él no puede caminar, ¿no ves que está cojo, no? Y el abuelo lo miraba así con rencor, pues, a Efraín, que ya no trabajaba bien, ¿no? Se golpeó con un bastón su pata de palo y dijo, ¿y a mí? ¿Acaso a mí no me duele esta pata? Yo ya tengo más de 70 años y no me estoy quejando de nada, dijo, ¿no? Así que se dejan de tonterías y me van a trabajar, dijo, ¿no? Pero abuelo, él no puede, él está cojo. Y entonces dice que el viejo agarró a Enrique, lo agarró de la ropa, de la solapa, ¿no? Y lo miraba así con odio, pues, ¿no? ¿Qué has dicho? Le dijo, ¿no? Pero abuelo, comprende que está cojo, él no puede caminar, yo voy a ir, pero a él déjalo descansar. Entonces el abuelo lo quedó mirando a Efraín, lo agarró también de las orejas y lo tiró sobre su cama. Dijo, ahí se va a quedar a podrirse, dijo, ¿no? Porque el que trabaja, el que no trabaja no come aquí, ¿no? Y lo castigó dejándolo sin comer y mandó a Enrique con 2 baldes. Enrique va solito al muladar, ¿ya? Ese día en que Enrique va solo al muladar, conoció un nuevo amigo. Enrique va a conocer a Pedrito. ¿Quién era Pedrito? ¿Ah? Conoció a Pedrito. No es un niño, ¿ah? Pedrito era un perro. Claro, era un perro. Así es, Anderson, el perro. ¿Bien, Carlos? El perro Pedro, ¿sí? Así es. Entonces, lo conoció en el muladar, un perro chiquito, escuálido, pulgoso, ¿no? Pero él se encariña con ese perrito y se lo lleva a su casa, sin que lo vea el abuelo, ¿no? Lo mete en la cama de Efraín para que juegue con él. ¿Ya? Pero Pedrito ladra, pues y el abuelo lo descubre, ¿no? Y lo quiere botar de la casa. Enrique defiende al perrito, lo abraza y dice, no lo botes, abuelo, es chiquito, no lo botes, él come poquito, yo le voy a dar de mi plato. El abuelo insiste en botarlo. No lo botes, abuelo, este perrito es un gran sabueso, tiene una buena nariz, me ayudará a buscar la comida de Pascual, decía. El abuelo dice, no, entrégame ese animal. El niño entonces le dice, si lo botas, yo también me voy. Y a ver quién le trae la comida a tu chancho. Ahí el abuelo lo pensó mejor. Y se fue renegando, pero dejó que se quede con el perro. Pedrito se convierte en la mascota de estos niños. Pedrito, sobre todo, se convierte en el símbolo de la felicidad, porque este perrito les hacía reír. En medio de la pobreza, de los maltratos, Pedrito les hacía reír. Pedrito era inteligente, pues. Pedrito saltaba, Pedrito atrapaba piedras en el hocico, ¿no? Les hacía reír, pues, ¿no? Entonces, un tiempo, ¿no? Ellos fueron felices con Pedrito. Hasta que Enrique, que es el nieto mayor, también enferma. Sí, comienza a toser mucho, le dan fiebre, claro, tanta infección había en esos muladares, ¿no? Que él pues se enferma de los pulmones, comienza a toser, le da fiebre, comienza a adelgazar mucho, ¿no? Una noche no paró de toser, el abuelo lo escuchó toser toda la noche,
Al día siguiente lo vio quemado por la fiebre, delirando en su cama. El abuelo reniega, maldice. ¿Por qué tiene que pasarme esto a mí? Ya cayó otro, ahora ¿quién traerá la comida de Pascual? Al abuelo solo le interesa el chancho, no sus nietos, ¿no? Entonces les reclama que tienen que trabajar, que hay que engordar a Pascual, que Pascual es la esperanza, que cuando lo vendan ellos tendrán dinero, ¿no? Pero los dos estaban fuera de combate. Uno cojo, con el pie hinchado, el otro enfermo en los pulmones, delirando de fiebre, ¿no? Esa mañana ninguno de los dos se levantó para ir por la comida del chancho. Y el chancho no perdona, ese chancho quiere su comida puntual, ¿no? Entonces, hacía escándalo. El abuelo no soporta, decide ir él personalmente. Se pone su pata de palo y sale a buscar la comida. Pero como él no estaba acostumbrado a salir del corralón, cada paso que daba era doloroso, ¿no? La pata de palo se le hundía en el cuerpo, era como un lanzazo sobre su cuerpo. El abuelo caminó unos metros y tuvo que regresar. No pudo avanzar más, regresó adolorido, molesto, se tiró en su catre y de ahí lo miraba con odio a los muchachos, les levantaba el puño, los amenazaba y no les daba de comer. En esos días preparaba su arroz con huevo para él solito. A los niños no les daba de comer. Y así pasaban los días, pues, ¿no? Y nadie iba por la comida del chancho. El chancho estaba, pues, desesperado por la comida. El chancho ya no gruñía, rugía de hambre, ¿sí? Hacía tal escándalo que parecía que lo estaban matando. ¿Has escuchado cuando matan un chancho? Es horrible, ¿no? Entonces dice que la gente que vivía en otras chozas cercanas venían a reclamar por el escándalo que hacía el chancho. Y comentaban que si ese chancho no comía dentro de poco, sería capaz de comerse una persona. Y así transcurrieron varios, y el pobre chancho pues estaba pues sumamente flaco, hambriento, medio moribundo, ¿no? Entonces el abuelo ya no soporta más. Una mañana, a punta de gritos y bastonazos, levantó a sus nietos y los obligó a trabajar, ¿no? Entonces Enrique, que era pues el que ya estaba un poco mejor, el mayor, ¿no? Le dijo: abuelo, yo voy a ir, pero deja en paz a Efraín, él no puede caminar, yo voy a ir, déjalo descansar a él. Él le dice: pronto, toma, Efraín, Enrique, pronto, date prisa y vuelve pronto, ¿no? Le entrega los baldes. Y así Enrique va, pues lentamente, porque estaba enfermo todavía, pues, ¿no? No había comido en varios días, estaba tan flaco que el viento lo ayudaba a desplazarse al muladar, ¿no? Y así Enrique llegó al muladar, ¿no? Comenzó a juntar pues los desperdicios para Pascual. Cuando él regresa, encuentra a su hermanito llorando. Efraín estaba llorando, ¿no? Y le dice: ¿qué pasa, Efraín? ¿Por qué lloras, no? Y él llorando le dice que, eh, que Pedrito le mordió al abuelo, que el abuelo le pegó y luego se lo llevó, que le va a hacer daño, que lo busque, ¿no? Y entonces Enrique sale pues a buscar a su abuelo y lo ve parado al pie del chiquero de Pascual, ¿no? ¿No? Lo ve parado, moviendo algo con su bastón. Y dice: abuelo, ¿dónde está Pedrito? El abuelo no responde. Abuelo, ¿dónde está Pedrito? Y nada. Entonces Enrique se asoma a ver al chiquero, a ver lo que el abuelo está moviendo, y ahí estaba Pedrito. Mejor dicho, los restos de Pedrito. Sí, el malvado, el perverso, había matado a la mascota de los niños y se lo da al chancho para que lo coma. Enrique ve a su perrito destrozado y el chancho estaba terminando de comerlo. ¿Te imaginas eso? El pobre niño comenzó a llorar, comenzó a gritar y dice que le reclamaba al abuelo: ¿por qué? ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué? ¿No? Dice que el niño como que daba vueltas en círculo mirándole a los ojos al abuelo, buscándole los ojos, porque el abuelo no quería ni mirarlo, ¿no? ¿Por qué lo has hecho, no?
el abuelo le da un manotazo, el niño rueda, ¿no? Y ya, pues, ¿no? El niño ya no soporta más. Se rebela contra el abuelo malvado, ¿no? Dice que agarró un palo que estaba en el suelo, se levantó con furia y le dijo, mírame viejo. Y el abuelo ve que el palo le aterriza en la cara, ¿no? El viejo cae al chiquero de Pascual, ¿no? Ya cae al chiquero de Pascual. Se le rompe su pata de palo y no puede ni levantarse, queda tumbado boca arriba. Así, con los ojos que le saltan de miedo, porque el chancho gruñe y se abalanza sobre él. El viejo pide auxilio. Enrique, hijito, sácame de aquí, por favor, sácame de aquí. Enrique se asusta también y se va corriendo, ¿no? Y busca a su hermanito Efraín. Le dice, vámonos, Efraín. El abuelo ha caído al chiquero y ¿cuál se lo va a comer? Tenemos que irnos de aquí. Y así Enrique finalmente levanta a su hermano que está cojo, ¿no? Y lo ayuda a avanzar. Y así lentamente van saliendo del corralón. Mientras van saliendo del corralón, ven a la gran ciudad a lo lejos, esos edificios, ¿no? Esa urbe que no los va a recibir. Y entonces los niños de pronto ven a Lima como una mandíbula gigante que le abre la boca, que los amenaza, ¿no? Que los desprecia, ¿no? Mientras tanto, también escuchaban los gritos desesperados de Don Santos, ¿no? El rumor de una batalla, ¿no? Y así los niños avanzan hacia un futuro incierto y escuchan el rumor de la batalla entre Don Santos y Pascual. En el cuento no se llega a decir que el abuelo muere, ¿eh? Pero se da a entender, ¿ya? Que ese abuelo termina devorando, ¿no? Entonces, muchachos, este cuento tiene un final también de fracaso, no es un final feliz. No te da lo que le pasa al abuelo, no te da lo que le pasa a los niños. Ya el abuelo devorado por el chancho. ¿Y qué pasa con los niños? ¿Tienen a dónde ir? ¿Tendrán que comer? No hay, no hay futuro para ellos, no hay esperanza, ¿no? Se cancelan las esperanzas de estos chicos. Su vida no cambia. Están condenados a seguir siendo gallinazos sin plumas. Al final ellos se dirigen al muladar. No hay otra salida, el muladar. Ese sería su nuevo hogar, ¿no? Su vida no ha cambiado, chicos. Están condenados a seguir siendo gallinazos sin plumas, ¿no? Bien, así se cierra este cuento. Ahora, ojo con la metáfora del chancho. Este chancho tiene dos simbologías. Ya, primero, este chancho, para el abuelo, sí o no, es la esperanza de progreso, de desarrollo económico. Por eso lo quieren engordar para venderlo. Es la esperanza de progreso económico, ¿ya? Pero por culpa de este chancho, Efraín y Enrique son sacrificados, ¿sí o no? Ellos tienen que ir, levantarse temprano, ir al muladar, juntar la comida, enfermarse, padecer, ¿no? Entonces este chancho también representa a la urbe, a la gran ciudad que sacrifica a los marginales, ¿no? Representa a esa ciudad que crece monstruosamente, ¿no? Pero a costa del sacrificio de los migrantes, ¿no? Que tiene dos valores. Por un lado, la posibilidad o esperanza de progreso económico, y por otro lado simboliza a la urbe, a la gran ciudad que sacrifica a los marginales. ¿Listo? Bien, esa es la trama, chicos, de Los gallinazos sin plumas, ¿no? Te recomiendo que leas otros cuentos más en un rato libre, lee pues Alienación, o lee también Al pie del acantilado, ¿no? ¿Ya? Si hay un cuento que también es bien graciosísimo, se llama Una aventura nocturna. Una aventura nocturna, también de Ribeiro. Y en todos esos cuentos los personajes siempre fracasan, ¿no? ¿Ya? Muy bien, esa es la trama de los cuentos de Ribeiro. Esto es realismo urbano o neorrealismo.
Ya, hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Cualquier consulta, escríbanos en el chat. ¿Todo claro, muchachos? ¿Listos para la práctica? Ya, nos enfrentamos a la práctica, entonces. Apliquemos lo aprendido. Ahí está. La primera dice, teniendo en cuenta, ojo, todos tienen su PDF, chicos, de este material. Ya, yo lo tengo acá en diapositiva, ustedes tienen el material en PDF también, ¿no? Ya, a ver. Teniendo en cuenta el contexto de la generación del 50, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta. Sobre el contexto, ¿eh? Sobre la época. ¿Cuál es lo correcto? Bien, Zaira. Correcta, Emily, Sauri, Marlon. Todos coinciden en la D y esa es la respuesta. La generación del 50 va a hablar de personajes y problemas que trajo la migración masiva del campo a la ciudad. Las vivencias, las dificultades que sufrieron los migrantes que llegaron a Lima en los años 50, ¿no? Claro, bien, la respuesta es la D. Claro, ahí están, pues, ¿no? Los personajes que emigraron a Lima, buscando el progreso, pero encontraron, pues, problemas, no había dónde vivir, construían modestas chozas, pues, en arenales, en cerros, ¿no? Muchos de ellos no tenían trabajo, ¿no? Habla de eso, los problemas, ¿no? Que enfrentaron migrantes en la ciudad. Listo, clave D. Pregunta 2. Dice, marque la alternativa que indica una característica de los narradores de la generación del 50. A ver. A ver, ¿será la D? La D dice, esta narrativa desarrolla una sola línea temática, el neorrealismo. Solamente el neorrealismo. A ver, recuerda, en una diapositiva mostramos que habían tres tendencias, ¿ah? Había neoindigenismo, ¿no? El neorrealismo y el relato fantástico. Hay tres tendencias, tres estilos literarios en esa época. No solamente neorrealismo. Esto es lo que predomina, pero no es solo, no es la única línea temática, ¿ya? No podría ser la D. A ver, entonces, ¿cuál es? Característica de los narradores del 50. Ah, ahora sí, muy bien, muy bien. Claro, así es, muchachos. La C, ¿no? Así es, muy bien. Enfatizan el tema urbano, tema de la ciudad, privilegiando la visión de las barriadas. O sea, mayormente hablan de las barriadas. Claro, esa es la respuesta. Ya la mayoría de relatos de esta generación hablan de las vivencias o el mundo de la barriada en Lima. ¿Ya? Ahí está, clave C. Listo, clave C. Ojo que en el término barriada para ese contexto no es lo mismo que ahora, porque ahora dice mi barrio, es un distrito, ¿no? Pero en ese caso, en ese tiempo, barriada eran invasiones, ¿ya? Eran invasiones en arenales, en zonas alejadas, ¿no? Las casas eran pues de esteras y palos, ¿no? Había muchas carencias, ¿no?
Pero a partir de esas invasiones surgirían posteriormente distritos, ¿no? Distritos en las zonas periféricas, ¿no? Vamos, pregunta 3. En relación a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre las características de la narrativa urbana o de Ribeiro, marque los enunciados correctos. Sobre Ribeiro, ¿eh? Sobre la narrativa de Ribeiro, ¿cuáles son correctos? Bien, mi estimada Aileen, lo dijo primero. Es la D, claro. Correcto, Marlon. Bien, Gabriela, Christopher, Zaira, Allison, ¿no? Muy bien, bien, Anderson, bien, Emily. La clave es la D. A ver, vamos a ponerlo de nuevo. Ahí está. Claro, ¿por qué? A ver, verificando, ¿no? Sobre Ribeiro. Emplea técnicas de la novela moderna. Primero que Ribeiro, él es un autor que usa técnicas tradicionales. El tiempo lineal, el narrador omnisciente que todo lo sabe, ¿no? Eso es lo tradicional, ¿no? Además, él hace cuentos, ¿ya? Su fuerte son los cuentos, no las novelas. Tiene un par de novelas, pero su fuerte, su producción mayor son cuentos, ¿ya? ¿Ya? Y no es moderno, ¿eh? Es tradicional. La novela moderna o técnicas modernas las va a emplear luego Mario Vargas Llosa, ¿no? 2. Ofrece una mirada detallada del mundo rural. ¿Qué es mundo rural? Mundo rural. Mundo rural es el mundo campestre, el mundo campesino, ¿sí o no? Ese ambiente no hay poquitas casas, no hay pues edificios, no hay grandes hospitales y colegios, no hay grandes avenidas, ¿no? El mundo rural, el mundo campestre, ¿no? Silencio, campeón, ¿no? Ya, entonces, falso, ¿eh? No es mundo rural, es mundo urbano, urbano, ¿ya? Presenta el conflicto oficialidad-marginalidad. Ah, ya, esto sí, chicos. Mira, Ribeiro habla de Lima, la sociedad oficial de Lima, pero sobre todo enfoca el mundo de la marginalidad, de los más pobres, que están desplazados, que están excluidos, ¿no? Por ejemplo, en el cuento Los gallinazos sin plumas te das cuenta que hay una parte en que habla de Miraflores, ¿no? Eso representa la sociedad oficial, que goza de privilegios, vida cómoda. Y en cambio la vida de estos chicos, Efraín y Enrique, que viven con su abuelo y el chancho en un corralón, ese es el mundo marginal, el mundo de los desplazados sociales, de los más pobres, ¿ya? Entonces, sí aparece este contraste entre mundo oficial y mundo marginal. 4. Se acerca al universo del migrante provinciano. Claro, Ribeiro, como muchos autores de su generación, van a hablar de las vivencias de migrantes provincianos en la ciudad, ¿ya? Entonces, esto es verdadero. Clave, la D. ¿Listo? Muy bien, todos acertaron. Estrellita para todos. Sigamos. Pregunta 4. Dice, acerca del cuento Los gallinazos sin plumas de Julio Ramón Ribeiro, ¿por qué Enrique y Efraín tienen que conseguir alimentos para darle de comer al cerdo? ¿Por qué estos chicos tienen que conseguir alimentos para darle de comer al cerdo? A ver, completa la idea. Tú que ya sabes el argumento, ¿eh? Del cuento, completa la idea.
Ujú. Listo, listo. La D, claro que sí. Estos chicos no hacen esto porque ellos quieran o les guste, simplemente porque son obligados, ¿no? Son obligados por su abuelo. Recuerda que el abuelo cumple el rol de abuelo explotador, hombre que explota, en este caso niños, ¿no? ¿Ya? Ellos son obligados por su abuelo, porque el abuelo ve en el chancho su posible fortuna, pues, ¿no? No es que va a ganar dinero cuando lo venda. Claro, esa es la clave, ¿no? Letra D. Listo. Bien, sigamos. Pregunta 5. En relación al relato Los gallinazos sin plumas de Ribeiro, completa el siguiente enunciado. El cerdo es una metáfora compleja, pues simboliza la... A ver, muchachos, ¿qué simboliza el chancho pascual? Habíamos dicho dos valores, ¿no? Dos simbologías, mejor dicho. ¿Qué simboliza Pascual? A ver, ahí veo que se debaten las respuestas en dos, B o D. Una de ellas es la B o la D. ¿Qué simboliza el chancho? El cerdo pascual, esa es la pregunta, ¿no? A ver, ¿podrá ser que el chancho simboliza la salud sacrificada de los nietos? ¿El chancho es la salud sacrificada de los nietos? La pregunta es, ¿qué representa el chancho? No qué provoca, ¿no? No qué es lo que va a causar en los nietos. El chancho crece a costa del trabajo de estos chicos. Este chancho es la gran ciudad que va creciendo, ¿no? Por el sacrificio de los marginales. Y también es la esperanza de desarrollo económico, la esperanza de mejorar social y económicamente, ¿no? Claro, entonces es la B de Bemba, ¿ya? Clave correcta, la B, ¿ya? ¿Dijiste la B? Ya, pues felicítate, esa es la respuesta. Letra B. Sigamos. Ya, esta es una pregunta de contexto, ¿ya? En base al texto respondemos la pregunta, ¿no? Es un fragmento del cuento El niño de junto al cielo. La idea es basarnos solo en el texto, ¿eh? Y en base a eso nos piden por acá qué característica de la narrativa del 50 se evidencia. ¿Qué característica de la narrativa del 50 según el texto? Veamos. Dice, sí, se aturdió y no supo cómo explicar que vivía en el cerro y que estaba en viaje de exploración a través de la bestia de 1.000.000 de cabezas. ¿Del Agustino? Sí, de ahí, exclamó sonriendo. Ese era el nombre y ahora lo recordaba. Desde hacía meses cuando se enteró de la decisión de su tío de venir a radicarse a Lima. Venía averiguando cosas de la ciudad. Fue así como supo que Lima era muy grande, demasiado grande. Los días corrieron y después de muchas semanas llegó la carta que ordenaba partir. Lima, el cerro del Agustino Esteban, pero él no lo llamaba así. Ese lugar tenía otro nombre. La choza que su tío había levantado quedaba en el barrio de Junto al Cielo. Y Esteban era el único que lo sabía. Ya, aquí está hablando de Esteban. Él es el niño que viene de provincia a Lima y va a vivir en una humilde choza que su tío levantó en el cerro El Agustino, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué característica de la literatura del 50 se nota en este fragmento? Lee las opciones y marca, pues, ¿no? Marca la clave.
Bien, muchachos, muy bien. Todos coinciden en la C, y esa es la clave correcta. En el texto mencionan a Lima, que Esteban y su madre vienen a Lima, y especialmente van a venir a vivir en una choza en el Cerro del Agustino, ¿no? O sea, habla del espacio urbano, que es Lima, y principalmente enfoca este mundo de los barrios marginales, ¿no? En la ciudad. Excelente, la clave es la C, ¿no? Profe, ¿por qué no puede ser la B que también habla de marginalidad? Es que dice dentro de la vertiente fantástica, y esto lo anula. Esta literatura no es fantástica, es realista, te habla de ambientes reales, personajes reales. ¿Ya? No hay cosas sobrenaturales, ¿ya? No es fantástica. Entonces, no quedamos con la C. Siempre, chicos, siempre les recomiendo que lean bien las alternativas, porque a veces uno lee la mitad o lee rápido y parece que es la respuesta, y no es, porque por ahí hay una palabra o frase que no encaja, que contradice lo que pide la pregunta. ¿Ya? Muy bien. Clave C. Pregunta 7. Sobre la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre el contexto y características de la narrativa del 50. Marque la secuencia correcta. A ver, ¿el migrante provinciano asume el protagonismo? ¿Sí o no? ¿El provinciano es el protagonista en los relatos del 50? Claro, es correcto esto. La explosión demográfica, o sea, superpoblación, da origen a las barriadas, ¿sí o no? Claro, como había tanta gente en Lima, ya no había espacio pues, en el centro o en los barrios tradicionales, ¿no? Había que crear nuevos lugares, ¿no? Esas son las barriadas, ¿no? La superpoblación provoca que se formen las barriadas. Verdadero, ¿sí? 3. Se expone una mirada idealizada de la urbe moderna. Mirada idealizada de la urbe. Mirada idealizada es ver a la ciudad como perfecta, como un lugar de felicidad, un lugar armonioso para vivir. No, pero aquí hay una mirada crítica, ¿sí o no? Una mirada negativa y hasta terrorífica de la ciudad. No es idealizado. Idealizar es ver algo como perfecto, ¿no? Esto es falso. 4. El neorrealismo es una línea temática desarrollada. ¿Sí o no? Sí o sí. Claro. Una tendencia de este periodo es el neorrealismo. Una de las tendencias, son 3 en total, ¿no? Bien, secuencia correcta. Verdadero, verdadero, falso, verdadero. Ahí está. Sale la C de cerebro. ¿Dijiste la C? Bien, muy bien. Excelente, correcto. Era la C, muy bien. Ya, siguiente. 8. Marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. En la narrativa de Ribeiro aparece un narrador el cual manifiesta una actitud escéptica debido al... ¿Por qué se dice que el narrador de esta literatura es escéptico? ¿Cómo se comprueba? ¿Cómo se nota que es un escéptico? La C, bien, la C, claro. Se nota esta actitud escéptica, hasta pesimista, porque en sus cuentos todos los personajes fracasan. Siempre fracasan, ¿no? Ahí está. Clave C. Listo. Muy bien, muy bien. 9. Ya, otra pregunta de Eco. Fragmento de los gallinazos sin plumas. A ver, leámoslo juntos, ¿eh? Leamos juntos. Visto desde el malecón, el muladar formaba una especie de acantilado oscuro y humeante, donde los gallinazos y los perros se desplazaban como hormigas. Desde lejos, los muchachos arrojaron piedras para espantar a sus enemigos. El perro se retiró aullando. Cuando estuvieron cerca, sintieron un olor nauseabundo que penetró hasta sus pulmones. Los pies se le hundían en un alto de plumas de excrementos, de materias descompuestas o quemadas. Enterrando las manos, comenzaron la exploración. A veces, bajo un periódico amarillento, descubrían una carroña devorada a medias. En los acantilados próximos, los gallinazos espiaban impacientes, y algunos se acercaban saltando de piedra en piedra, como si quisieran acorralarlos.
Efraín gritaba para intimidarlos, y sus gritos resonaban en el desfiladero y hacían desprenderse guijarros que rodaban hacia el mar. Después de una hora de trabajo, regresaron al corralón con los cubos llenos. En relación a la cita de los gainazos sin plumas de Julio Ramón Ribeiro, ¿qué interpretación se puede colegir? ¿Qué se deduce de lo que hemos leído? ¿De qué habla este fragmento, chicos? Noten que está hablando de los chicos que van al muladar, ¿no? ¿No? Y tiran piedras para espantar a los perros, luego se meten, ¿no? Tapándose las narices porque un olor espantoso, se hunden los pies en el medio de la basura, de los desperdicios, juntan, ¿no? Comienzan a juntar en cubos, en baldes, los desperdicios para Pascual. Esta vida, chicos, es una vida de miseria, una vida paupérrima, o sea, no es pobre más que pobre, sino una vida de extrema pobreza, ¿no? Ya, a ver, de lo leído, ¿cuál de estas podría ser una interpretación del fragmento, ¿no? A ver, tienes que ir descartando también, ¿cierto? Vas descartando y vas llegando a la idea correcta, a la que se relaciona. A ver, sigan escribiendo sus claves. Ya, ¿están seguros que es la C? Vamos a ver, todos dicen la C, ¿eh? O la mayoría. Dice, la metáfora de los basurales como una posibilidad de desarrollo económico. Los basurales representan desarrollo económico, porque metáfora es que simboliza algo, ¿sí o no? Los basurales simbolizan posibilidad de desarrollo económico, de progresar. ¿Tú crees que un basurero sea una metáfora de progreso? No, creo, ¿eh? Más bien lo que representa una esperanza de progreso es el chancho. El chancho sí, porque vendiendo el chancho va a haber dinero, ¿sí o no? Eso sí es una posibilidad de progreso económico. Pero el basurero no, ¿eh? El basurero no es esperanza de progreso económico. A ver, segunda opción. No es la C, ¿eh? No es la C. Ya, a ver. Descartamos la C. Ahora, la A dice, la marginación que sufren los migrantes que huyen de la periferia de la urbe. Migrantes que huyen de la periferia, ellos viven en la periferia. Periferia es la zona más alejada pues, del centro, ¿no? Ellos viven en la periferia, no huyen de la periferia. Más bien están excluidos del centro y están viviendo en la periferia, ¿no? Entonces acá, como dice, huyen de la periferia, no es la clave. Descartamos la A, también ya quedó descartada la C, nos quedan la B y la D. La vida miserable de algunos en los basurales por cuestiones económicas, o sea, por carencia, por pobreza, ¿no? ¿Sí o no? ¿Se ve eso o no? ¿Vida miserable? Claro. ¿Hay carencia económica, hay pobreza? Es obvio, ¿no? La D, ¿por qué no es la D? La degradación de la dignidad del hombre al incorporarse a la cultura oficial. ¿El hombre se degrada al incorporarse a la cultura oficial? No. No se degrada porque se incorpora a la cultura. Se supone que la cultura oficial es la vida cómoda, la vida que tiene privilegios, ¿no? Pero no se degradaría en ese ambiente, ¿no? Lo que vemos aquí en el texto es una situación de vida, pues, muy pobre, vida en los basurales por falta de recursos económicos, ¿ya? Clave correcta, la B, y creo que lo dijo Kevin, ¿no? Si más no me equivoco, lo dijo Kevin primero, ¿ah?
Después tiene ya todos sus seguidores. Listo. Muy bien, la clave era la B de Bemba. Confirmamos la clave, ahí está, letra B. Listo. Muy bien. Y tenemos la pregunta 10. ¿Cuáles de los siguientes narradores se insertan dentro de la narrativa urbana del 50? ¿Cuáles de los siguientes narradores se insertan dentro de la narrativa urbana del 50? A ver. Nos nombran 3 autores en cada opción, ¿eh? Los 3 tienen que ser de 50. Verifica que los 3 sean del 50. Basta que uno no sea descartado. La Ribeiro sí, pero Bryce, ¿no? Él es el iniciador. Zabaleta también es del 50, él trajo las técnicas vanguardistas. Más importante, esta es la clave, ¿no? Profilae, Ribeiro sí, Reynoso sí, Blanca también. Ah, profe, hay 2 claves. No. Lee bien la pregunta. Dice narrativa urbana. ¿Cuáles son narradores? Ribeiro es narrador, correcto. Reynoso también es narrador. Blanca, ¿en qué destaca Blanca Varela? A ver, ¿quién lo recuerda? ¿Ella hace cuentos, novelas? ¿Qué hace Blanca Varela? Poesía, exacto, Kevin, muy bien, así es, Auri, muy bien, Aileen, Gabriela, todos recordaron, ¿no? Ella es poeta, no es narradora, por eso se descarta, ¿ya? Entonces la clave sería solo la C. Congra y Zabaleta y Ribeiro, ¿ya? Un dato, chicos, adicional, para no tampoco confundir épocas y autores. Mira, esta tendencia del neorrealismo o realismo urbano se trabaja desde el 50 en adelante, ¿ya? Pero en cada época ha tenido un autor representativo. En el 50, el realismo urbano, el más destacado en esta tendencia fue Ribeiro, con su obra La Palabra del Muro. En la generación del 60, en el 60 va a destacar Mario Vargas Llosa, ¿no? Continúa la onda del realismo urbano, ¿no? En los 60, con su obra La ciudad y los perros. Y aquí ya usa técnicas modernas. Y en la generación del 70 continúa la onda del realismo urbano con Alfredo Bryce Echenique, autor del libro Un mundo para Julius, ¿ya? Entonces el realismo urbano comienza en los 50 y va a continuar en los 60, los 70 y hasta hoy incluso hay todavía autores que hablan de la ciudad, ¿no? Listo. Muy bien. Ahí termina ya la práctica dirigida y la tarea, no se olviden, chicos, de la tarea, ¿no? ¿Ya? Siempre practiquen para no olvidar lo que hemos tratado, ¿no? Bien. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta hasta para ir terminando? Bien. Ya, listo, chicos. Entonces, quedamos ahí hasta la próxima semana, ¿ya? Nos vemos la próxima semana. Chao, chicos.